Okay, my mom is telling the horrific stories. She's saying that many people, a swarm of people came through the fence. The defense cost 2.5 billion shekels and it didn't help even a little bit. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, with her legs on one side and her head on another side, that she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her, and that while she was being taken, she was hit by sticks by Shabab? Yeah, Shabab people. Until they reached the tunnel. There they walked for a few kilometers on the wet ground. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Impresionante, el testimonio de esta mujer que fue secuestrada por Hamás, luego liberada y que contaba esa experiencia, ¿no? De haber estado en los túneles, cosas espantosas que vivió, de la red de túneles que tiene Hamás por debajo de la Franja de Gaza. Y como siempre hacemos para hablar de estos temas, estamos conectados con Gaby Astrosky. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. Impresionante el relato de esta mujer, ¿no? Digo, ya se empiezan a conocer los testimonios de aquellos que fueron secuestrados por Hamás, que vivieron el horror y fueron liberados después, y dan detalles de estas situaciones. Yo te diría que la palabra que la define es tal vez espeluznante, digo, la manera en que cuenta esta mujer, y que hoy, dentro de toda esta entrevista que daba, también ella aclaraba por qué quería, más allá de por poder hablar y por poder empezar a contarle al mundo todo el calvario por el que ha pasado desde el 7 de octubre hasta ayer anoche. Lo que ella decía es, a ella le llamaba la atención mucho la manera en la que fue liberada. Digo, ustedes habrán visto las imágenes, de hecho ahí están apareciendo las imágenes en las que un terrorista la lleva de la mano, digo, como una cosa muy humana, ¿no? Digo, el mismo terrorista que tal vez la tuvo secuestrada y que la golpeó y que la llevó en una moto tirada, golpeándola, y que la hizo caminar por los túneles, la llevan así. Entonces la postura de esta persona era empezar a contar que lo que le había pasado no... Lo que se había visto en su liberación no era real, no era... nada había sido bueno, nada tiene de bueno, más allá del hecho de que por supuesto está liberada, de que por supuesto puede volver a estar con su familia y puede contar lo que le pasó. Nada tiene de bueno el haber estado 17 días cautiva adentro de la Franja de Gaza, adentro de los túneles. Recuerdo el video que nosotros mostramos acá, de cómo Hamás teóricamente cuidaba a esa chica que tenía el brazo roto, que le estaban tratando de curar el brazo, y que la madre, que la chica contaba, no, estamos bien, de salud, nos están tratando bien, y la madre de la chica decía, la obligaron a decir eso, ¿no? Siempre está la puesta en escena para demostrar cierto grado de cuidado para con las víctimas, que queda a las claras que es mentira por los testimonios mismos, ¿no, Gaby? Exactamente, y porque además te das cuenta que estás tratando contra un grupo terrorista. Nunca hay que olvidarse de eso. Digo, no es un ejército contra otro, es un grupo terrorista. Entonces, lo mismo que pasa con esta mujer liberada, pasa también, por ejemplo, con el personal de Cruz Roja apostado adentro de la Franja de Gaza. Digo, por un lado, uno ve las mismas imágenes de la liberación, que son el personal de la Cruz Roja a los cuales Hamás entrega a los liberados, ¿sí? Porque de hecho ellos son los encargados de cruzarlos a Egipto para que después de Egipto crucen a Israel. Pero por el otro lado es la misma Cruz Roja la que está denunciando que adentro de la Franja de Gaza el grupo Hamás no deja ver a los secuestrados. Digo, la Cruz Roja está pidiendo poder ver, poder acercarles de suministros, poder darles medicamentos, poder tratarlos, poder ver en el estado de salud en el que se encuentran, y son los mismos de la Cruz Roja los que también están denunciando esto. Entonces, la necesidad que tenía, y esto lo contaba hoy también la hija de Yocheved Lifshitz, la mujer secuestrada y liberada,
es esto, es la necesidad de empezar a contarle al mundo que esa imagen tan tierna de la madre caminando de la mano con un terrorista... No es la realidad, por supuesto. No es la realidad, no muestra la realidad, por supuesto. Sí, ahora, actualizanos, Gaby, porque, por supuesto, acá en la Argentina, en los medios, más allá de lo que nos podemos informar por las páginas web, los medios, por supuesto, estuvimos atentos a lo que fueron los acontecimientos políticos, las elecciones y demás. Danos una pincelada informativa de lo que fueron los últimos días en cuanto a ataques de Israel a la Franja de Gaza, si es que llegó algún tipo de ayuda humanitaria que haya entrado a Gaza, cómo es la situación en cuanto a los bombardeos que llegan desde Gaza hacia Israel. Mira, la situación en estas últimas horas sigue siendo muy similar, Martín, a lo que veníamos contando hasta finales de la semana pasada. De la Franja de Gaza se siguen disparando misiles desde la franja hacia territorio israelí. De hecho, hoy en nuestra zona, en la cual no habían vuelto a sonar las sirenas desde el primer día, volvieron a sonar hoy a la tarde, a las 5 de la tarde aquí, hora israelí, y por supuesto que toda la zona de Tel Aviv y el sur. Y por el otro lado, la situación en el norte, que en los últimos días se comenzó a agravar y se intensificó a lo que era a principios de la semana pasada, con disparos y enfrentamientos constantes con el grupo terrorista Hezbollah. Por el otro lado, sí, Israel está bombardeando la Franja de Gaza, como viene anunciando el ejército, determinados puntos objetivos de Hamas. La población de la zona norte de la franja ha evacuado en un gran porcentaje del millón 100.000 personas que se esperaba que evacúen. Ya lo han hecho aproximadamente 800.000 personas, lo cual empieza a dejar al grupo Hamas como un poco más aislado dentro de toda la situación. Y por el otro lado está planteado el tema de los rehenes. Tuvimos 2 liberaciones el viernes por la noche, otras 2 ayer, de hecho una de las mujeres de las que venimos hablando, pero hasta ahora nada más, y son 4 personas que por supuesto valen muchísimo, pero el ejército de israelí está denunciando hasta el momento 222 vidas que están privadas de su libertad. Entonces, la cuestión de la negociación que está llevando adelante tanto Qatar como Egipto viene bastante lenta. Hay como ayer surgió como un comunicado, y lo digo como muy en la nebulosa, porque no hay nada confirmado ni por una parte ni por la otra. Hubo un comunicado en el cual jamás habría ofrecido la posibilidad de, todo muy en potencial, liberar a 50 personas con doble ciudadanía. El tema es que, de alguna manera, todo ese comunicado también mareó un poco a toda la población, porque a las 2 horas de haber dicho que solamente liberarían a personas de doble ciudadanía, liberaron a estas 2 mujeres que no tienen doble ciudadanía, que son solamente israelíes. Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército israelí, presentó un video donde se ven a muchas de las víctimas que todavía se siguen contando del lado israelí. Lo vemos. Estamos acá con el director del departamento del Rabinato, aquí en la base del Rabinato de la Fuerza de Defensa de Israel, Chaim Weisberger, está con nosotros. במקומות מסוימים כמו המקום הזה, בדרך כלל אי אפשר לדבר, זה הזמן לשתוק. אבל כשרואים פה גופות, חלקי גופות, תינוקות, ראשים, ידיים ורגליים שהביאו אותם מהשטח, תגידו לי אתם איך אפשר לשתוק? Dice Jaime que vení. Dice Jaime que cuando vemos un lugar así, por lo general no se puede hablar, pero cuando vemos acá cabezas degolladas y vemos acá miembros de bebés, de abuelos, de abuelas que fueron atacados dentro de sus casas, básicamente, ¿cómo uno se puede callar? Y estos son solamente los que no fueron hasta este momento identificados. No fueron identificados porque no lo pueden hacer por su cara ni por sus dientes, sino que lo tienen que hacer por ADN y todavía no lo logran, muchos de ellos carbonizados. Nos encontramos en este momento en la base del Rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde llegaron los últimos días
más de 1.300 personas asesinadas por un grupo terrorista llamado el Hamas, que lo vamos a desmantelar en la Franja de Gaza las próximas semanas. Nos encontramos en un lugar donde hemos visto cuerpos de civiles. Estamos acostumbrados a ir a guerras, estamos acostumbrados a que nuestros soldados mueran, estamos acostumbrados a eso. Pero que vengan adentro de sus casas, en pijamas, fíjense lo que es esto. No es un puerto de Latinoamérica. Son contenedores y contenedores de cuerpos. ¿Ya lo está dejado de ti? Son contenedores y contenedores de cuerpos que estamos viendo de personas que fueron asesinadas, civiles, a sangre fría, en sus casas, a manos del Hamas. El olor a muerte que hay acá, por más de que estos refrigeradores son muy buenos, son muy... El olor a muerte, decía este hombre, ¿no? Y qué impresionante, qué fuerte verlo así, ¿no? Funciona un poco como lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que veníamos comentando, digo, esa terapia de shock, ¿no? De verlo a través de un video, decir, bueno, ahí hay cabezas, miembros que no se han podido identificar, miembros de personas que no se han podido identificar, y lo tienen que hacer a través de un ADN. Me imagino cómo ha repercutido ahí, Gaby, en Israel este video. Es tremendo. Vos sabés que hay otro video también similar que hizo Ronnie, que se difundió también hoy, en el cual está a la entrada de otro de los containers y cómo se le transfigura la voz y cómo empieza a toser Ronnie cuando entra. En definitiva son containers que están refrigerados porque están manteniendo cuerpos muertos que tienen que ser de alguna manera conservados para que todavía puedan pasar a toda la situación de forense, de estudio forense, que hasta el momento en muchos casos no se ha podido llevar a cabo directamente. Digo, lo que decía Ronnie recién en la nota, están carbonizados los cuerpos, es imposible que puedan ser tratados siquiera. Y como contrapunto a esto, como complemento, mejor dicho, a este video, los videos que ayer empezaron a circular también respecto de interrogatorios que el ejército está tomando a prisioneros de terroristas, terroristas del Hamas que fueron detenidos y tomados prisioneros cuando intentaban huir de regreso a la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, y donde te encontrás con hombres que te dicen, sí, asesinamos, sí teníamos la orden de matar, sí teníamos la premisa de matar cuanta persona se nos cruzaba por el camino, de matar a los hombres y llevarnos a las mujeres y a los niños, de asesinar y de gastar balas encima, de que íbamos a ser premiados por Hamas en caso de llevar rehenes. Entonces, que por cada rehén que llevara a la Franja de Gaza, cada persona que llevara iba a recibir $10.000 y un departamento. Son testimonios tremendos, Martín. Sí, una locura. Ahora te pregunto puntualmente, y después abro compañeros para todos para que opinen y pregunten, pero te pregunto puntualmente porque nosotros habíamos comentado hace ya más de 2 semanas que Israel le había dado un ultimátum en Gaza para que se vayan porque iban a ingresar, porque iban a invadir y demás. ¿Qué pasó con eso que, por supuesto y evidentemente, se va extendiendo en el tiempo y no se termina de concretar? Mira, el ultimátum per se data de hace 1 semana y media y se suponía que iba a durar 24 horas. Era del primer viernes todavía, en la primera semana de la guerra, y iba a durar 24 horas. La realidad es que en el mientras tanto Israel sigue anunciando que va a entrar y que se está preparando para entrar, y por supuesto que no anuncia la fecha exacta. No, claro. Pero de alguna manera, por supuesto que no lo va a hacer tampoco, y de alguna manera lo que está haciendo es tal vez aguantando la presión internacional, porque por supuesto que tanto Estados Unidos como Francia, como Italia, como Grecia, como todos los países a los cuales sus mandatarios ya han venido a Israel a brindar su apoyo y a decir que Israel tiene derecho a defenderse y a dar la venia para eso. Por el otro lado también están pidiendo que esto no se convierta en un gran regadero de sangre. Y aparte el peligro que hemos hablado tantas veces de lo que es para los soldados israelíes cruzar la Franja de Gaza y encontrarse con esa red de túneles que nosotros lo contamos, lo dijimos, hasta inclusive se han mostrado las imágenes, pero la rehén que fue liberada lo contó porque ella misma lo vio, dijo, esa red de túneles es como una telaraña. O sea que eso existe y que genera evidentemente un peligro
que también debe ser uno de los impedimentos para que Israel invada Gaza y vaya a atacar a Hamás como no se ha visto anteriormente. Exactamente, estamos hablando, nunca te olvides, de casi 500 kilómetros de una red de túneles en un territorio que tiene 40 kilómetros de largo por, en el mayor de sus anchos, 10 kilómetros de ancho. Digo, es tremendo el desarrollo de túneles que está teniendo. Por el otro lado, y en base también al resumen de estos últimos días, sí hay una postura de Hamás de empezar a negociar determinados rehenes por, en este momento, un pedido de combustible. Digo, mira. Es raro también, porque digo, generalmente cuando Hamás negocia algo, negocia prisionero por muchos prisioneros, un rehén por muchos prisioneros. Y en ese momento el primer comentario que hubo, el primer comunicado que hubo es que se podrían llegar a negociar rehenes por combustible, porque no le falte combustible a la Franja de Gaza, y esto es algo que hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa y desde el Ejército israelí, niegan rotundamente que vaya a ocurrir. De hecho, hace aproximadamente hora y media, 2 horas, el vocero del Ejército dijo que, por supuesto, desde Israel no va a entrar combustible para brindarle a Hamás. Sí, por supuesto, el resto... El bloqueo sigue siendo total, sí, Germán. Al respecto del trascendido de que los secuestradores recibían a cambio de secuestrados dinero, incluso hasta departamentos. ¿Cómo es esa financiación? No los secuestrados. ¿Cómo? No los secuestrados. No los secuestrados, los terroristas. Los terroristas recibían, ya en la Franja de Gaza, a cambio de los secuestrados, departamentos, dinero, dólares. ¿Cómo es ese financiamiento? ¿Quién está detrás de eso? ¿Se efectuó realmente esa promesa por parte de la organización? Bueno, si se efectuó o no se efectuó, nosotros no lo podemos saber. Esto es una declaración que hizo uno de los terroristas detenidos. Claro. Está grabado y fue difundido. Uno de los terroristas dijo que se les había prometido que por cada rehén que llevaran iban a recibir $10.000 de un departamento. La financiación es Hamás, las cabezas de Hamás, con Qatar, que en definitiva es por donde ingresa el dinero y quien envía generalmente toda la asistencia monetaria a la Franja de Gaza, en realidad al grupo terrorista Hamás. Si se llegó a efectuar, todavía no hay noticias de eso, no se han difundido noticias. Esto hasta ahora es una declaración certera, concreta, que hizo uno de los terroristas al momento de ser interrogado por el ejército. Ahora, mirá que hemos estado hablando, hemos estado contando, han pasado los días y evidentemente el conflicto parece extenderse y parece, más allá de la liberación de estos 4 presos, parece recrudecer cada vez más. Gaby, excelente el laburo como